habla de Jesús, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Cuántos dicen amén? El renuevo es Jesús. Y Él es vida. Él es vida. Y porque esa vida fluye de nuestro Señor es que hay sanidad. Gracias a que Él es el renuevo, como huerto, Él hace brotar su semilla, hace brotar su justicia, hace brotar su alabanza. Eso significa sanidad, un estado de salud interior. Y que eso trae cambios en la vida. Los que experimentan esta vida, esta sanidad, son los que van conociendo la plenitud, van viviendo la plenitud en Dios. Plenitud que habla de estar lleno, no hay hueco, no hay vacío. Está completo. Y Jesús, en Él corporalmente habita la plenitud de la deidad. Y porque estamos unidos a Él, no nos falta nada. Estamos completos, porque somos su cuerpo. Por eso, gracias a la confianza, porque nos tuvo por fieles el Señor, como iglesia local, estamos comprometidos para hacer que la declaración de fe circule, sea de bendición, porque tenemos orden de bendecir a la iglesia de Jesús con ese material. Aquí y en las naciones, ya Dios lo está haciendo. Ya se están viendo las primeras cositas que Dios está haciendo. Se ha lanzado aquí en Argentina, en España. Nos están esperando de otros países, porque el Señor quiere que esto se conozca en todas las naciones. Por eso materiales como los que estamos compartiendo son importantes, que lo tengamos presente en nuestra vida y que lo conozcamos. Conozcamos muy bien este material y conozcamos todo lo que significa tener la palabra de Dios y la sana doctrina. Hoy comenzamos la segunda parte, o lo que tiene que ver con el capítulo 62, la tercera parte especialmente, que habla de plenitud, Sión. Hoy hablamos de Sión, predicamos y anunciamos y lanzamos una palabra profética. Que esto va a correr y que muchos van a buscar de aprender y ser enseñados para caminar en la buena senda de la justicia de Dios. Entonces, el capítulo 62:1 de Isaías dice: por amor de Sión no callaré. Sión nos hace hablar, Sión nos hace vivir lo que significa la plenitud, lo que está todo completo, no falta nada. Y que lo que le dio gran sentido al reino de David. Pero la segunda parte de este versículo dice: y por amor de Jerusalén no descansaré. Gracias.
Sión, Jerusalén. Y Jerusalén sobresale en las palabras proféticas. Jerusalén nos habla de un lugar seguro. Jerusalén es un lugar seguro. Y Dios tiene mucho que decirnos acerca de Jerusalén. Cuando uno entra en las Escrituras, uno descubre cómo el Señor puso tanta atención en Jerusalén. Porque hay está Sión. Si hay Sión, es porque dentro de lo que compone Sión, ahí está Jerusalén. Jerusalén es un lugar físico. Espiritualmente para nosotros tiene que ver con un lugar físico, no allá en Oriente, sino en nuestro lugar, donde estamos nosotros ubicados como iglesia. Yo quiero que ustedes me acompañen para entender lo que significa Jerusalén. ¿Por qué es un lugar seguro? Porque Jerusalén representa el lugar céntrico de la vida cristiana. Nuestra Jerusalén es hasta aquí, Gorriti 649 de Loma de Zamora. Pero presta atención a estos versículos. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. Leo ese pasaje. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, contrastado con el monte Sinaí, que habla de la ley. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces cuando Dios habla de Jerusalén, nos hace entender que para Dios tiene un gran significado. Nos hemos acercado a la Sión de Dios, a la Jerusalén celestial. ¿Y cómo se vive esa realidad en el Espíritu? Dios lo permite que bajemos aquí a la tierra y lo vivamos prácticamente. No es invento de los hombres que la iglesia se reúne en un lugar determinado. En el mundo, la iglesia de Jesús, el fenómeno de lo cual se habla es que un grupo de creyentes se junta y ahí están reunidos en un lugar físico. Como muestra, como señal de lo que es espiritualmente. Para Dios, Jerusalén tiene mucho sentido. Para Dios la palabra Jerusalén abarca mucho. Para Dios la Jerusalén celestial es que ahí está la compañía de los ángeles. Muchos millares de ángeles. Para Dios la Jerusalén donde Sión está presente es que significa que hay una congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los nacidos de nuevo, los que sus nombres tienen escritos en el libro de la vida. Ahí está Dios como juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Jerusalén reúne la vida del hombre espiritual. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hablar de Jerusalén ahora en esta dispensación es hablar del nuevo pacto. Y ahí está la Jerusalén. En Salmo 128, el salmista entiende lo que significa Sión y Jerusalén. Y dice así: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel.
Oh, qué comprensión de los hechos divinos, qué comprensión de cómo Dios opera, qué comprensión, qué revelación de Dios para saber cómo Dios lleva a cabo su plan, su redención en la tierra. Y acá dice el salmista, bendígate Jehová desde Sión. Si está Sión es que hay una Jerusalén. Por eso dice, veas el bien de Jerusalén. Nuestros ojos tienen que estar abiertos para ver cómo Dios opera en medio de su iglesia. Para Dios la iglesia es preciosa. Puede variar el lugar físico, puede ser de distintos materiales. Pero para Dios en la reunión de los santos es algo santo. Y dice, tienes que ver el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Entrar por sus puertas es para ver el bien de Jerusalén. No para juzgar, no para criticar, no con un sentimiento negativo. No estamos para hablar mal, sino estamos para ver el bien de Dios. Lo hemos vivido en estos días, ¿no es cierto? ¡Qué bueno fue entrar aquí! Ayer entré en el momento que estaban alabando y esta mañana, ¡qué tremendo ardía este lugar! Ver el bien de Jerusalén, nuestra Jerusalén. Nos toca vivir a nosotros por ser parte de esta congregación, esta verdad de la palabra de Dios. Pero esto tiene que continuar. ¿Cuál es la herencia que le dejas a tus hijos? ¿Qué es lo que esperás y pretendés para los tuyos? ¿Qué querés que tus hijos tengan a través del tiempo? Dice, veas a tus hijos, a los hijos de tus hijos. O sea que nuestra visión tiene que trascender los tiempos, tiene que ir más allá del presente. Lo que hacemos aquí tiene trascendencia eterna. No estamos aquí para cubrir un espacio, para pasar un momento. Y quién sabe el día de mañana dónde voy a terminar. No, Señor. Si Dios nos ha dado este espacio, es para que lo vivamos a pleno. Es para que nuestras familias lo disfruten. Es para que nuestros hijos lo vivan. Y veamos el bien en nuestros hijos a través del tiempo. Pasea sobre Israel, pasea sobre la iglesia. Israel representa un lugar céntrico en la vida cristiana. Hay bendición para distintas generaciones. Pero Dios quiere que sepamos la importancia de Jerusalén, que sobrepasa nuestros pensamientos, nuestra comprensión. Va más allá de nuestra realidad humana, de lo que hemos vivido en el pasado y todo lo que el mundo pueda decir. El Salmo 137 nos enseña la seriedad, la importancia de tener una Jerusalén, de vivir la plenitud de Dios como Sión. Ese salmo habla de los cautivos en Babilonia que le pedían que canten los cánticos de Sión. Y ellos no podían, como dijimos esta mañana, no podían, no había fuerza. ¿Y qué es lo que tenemos en ese salmo? Lo tenemos aquí. Ellos dijeron, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Por qué? Porque ya no tenían Jerusalén. Ya no había reino, ya no había templo. La gloria había sido quitada, se había traspuesto. Y ellos mismos fueron llevados a tierras extrañas. Y dijeron, no podemos cantar, no hay cántico, no hay cántico. ¿Y qué es lo que está escrito aquí? Palabra de Dios. Ellos lo entendieron, tuvieron que sufrir la pérdida para entender cuánta riqueza habían dejado de lado. No la tuvieron en cuenta. Por años y décadas Dios les envió profetas. Pero ellos no oyeron la voz de Dios, no entendieron los caminos de Dios.
Hasta que finalmente allá desterrados, alejados, dijeron: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, si me olvidare de ti, Jerusalén. ¿Cómo es posible que haya creyentes que se olvidan de su Jerusalén? No lo entiendo. Porque está peligrando su vida. Está peligrando todo lo que Él es. Creyentes que se olviden de su Jerusalén corren peligro. ¿Por qué? Porque está escrito: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. No hay habilidad, no hay capacidad de obrar, no se puede hacer nada. Mi lengua se pega a mi paladar, ya no hay palabra, no hay cántico, no hay alabanza. ¿No lo ha visto usted? ¿No lo ha comprobado? Creyentes que en su momento cantaban y alababan y eran tan eficaces en su tarea, en su trabajo, y de pronto, ¿qué pasó? Dice el Salmo 137, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, voy a perder. Ya no seré el mismo de antes, seré peor que nunca. Si me olvido de ti, Jerusalén, mi diestra perderá su destreza, mi lengua se pegará a mi paladar. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que dice el Espíritu a través de su palabra? Que tenemos que enaltecer el lugar. Fue un tiempo hace años atrás cuando se atacó la Jerusalén diciendo: los que están encerrados en cuatro paredes. Y hubo quienes intentaron vivir un evangelio sin Jerusalén. Y se perdió eso, no dio resultado y comprobaron que no se puede vivirse en un lugar así. Y a eso Dios nos trajo. Dios nos hace entender la importancia de una Jerusalén. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y si nosotros queremos enseñar a otros, tenemos que vivirlo. El material que Dios nos ha dado en nuestras manos, uno de los mensajes fuertes justamente es este. El lugar que tiene un sitio como es una iglesia local. No podemos dañar lo que Dios lo ve tan favorecida. Un lugar así, Dios lo ve algo muy favorecido. La bendición de Dios está ahí. Sea como sea el lugar. No estamos para competir, no estamos para hablar mal de ningún grupo, no estamos para criticar lo que otros hacen, pero estamos para infundir esta palabra, para decir: si hay Sión, va a haber una realidad, se va a vivir algo precioso en Dios. Y aunque el lugar sea como sea, va a comenzar a experimentar la gloria de Dios. Por eso, sí, dale un fuerte aplauso a Jesús. Por eso Jerusalén ofrece las oportunidades del culto a Dios. Algunos dicen: yo puedo en mi casa leer la Biblia, yo puedo cantar, y si no sé cantar muy bien, pongo un CD con música y puedo escuchar. Yo puedo vivir la vida cristiana y dar testimonio de Jesús. Hoy en día hasta se utiliza las redes sociales, internet, y se quiere tener una iglesia sin un lugar físico. ¿Cómo se dice eso? A través de la internet. Virtual, una iglesia virtual, y no hay tal cosa delante de Dios. Nos enteramos el otro día en España que hay un movimiento de ese tipo y hasta están bautizando por internet. Y hasta levantan ofrendas que se la manden después al otro. ¿Cómo es posible? Pero ¿qué dice aquí el Salmo 116?
Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo el pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Aleluya! Esto es lo que nos permite el Señor, tener un lugar como este. Porque aquí es donde podemos hacer sacrificios de alabanza para nuestro Señor. Y hay excelencia en nuestra alabanza, en nuestra música, en nuestros coros. ¿No lo cree así? Tenemos excelencia, hermanos. Denle un fuerte aplauso a Jesús por eso. Los más fieles, los más consagrados, son los que tienen que llevar al pueblo en esta alabanza. Sacrificios de alabanza al Señor. Es ahí donde podemos pagar nuestros votos, nuestros compromisos con Dios. Oh, no seas rápido a hacer compromiso y pacto con Dios y votos delante de Dios si no lo cumples. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Pero cuando tú haces un pacto con Dios, cuando tú haces un voto de entrega, de fidelidad, llévalo a cabo y la iglesia te permite, te da el lugar, es el lugar apropiado para que tú lo hagas. Es aquí donde tú tienes oportunidad de venir y acercarte a la presencia de Dios y decir: Señor, te rindo mi vida. Lo que te prometí, aquí estoy. Yo hago un voto de consagración, yo hago un voto de entrega, de servicio a ti, delante de la congregación. No se puede vivir el evangelio aislado, no se puede vivir el evangelio separado del cuerpo. Por eso a Jerusalén la defiende Dios, no la defiendas tú, que Dios la defiende Él. Que dice ahí en Zacarías capítulo 12, dos porciones que vamos a presentar. Dice Dios: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, por copa. Cuando piensa que el Señor a Jerusalén la pone como copa frágil, si la dejara caer aquí en este momento se rompe. Así es delante del mundo lo que es la iglesia, tan frágil. Y Dios dice: yo la pongo a Jerusalén por copa, pero esa copa dice que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces Dios está diciendo: Jerusalén siempre va a despertar reacción. Jerusalén siempre será una molestia, una piedra en el zapato. Será un estorbo. Y muchos querrán decir: basta con ese espacio, basta con ese lugar. Frágil. Pero para aquellos que se pongan en contra, dice, Dios la hará como piedra pesada. Para ellos será pesada. Y los desmenuzará. Hermanos, tengamos temor de Dios de este lugar. Tengamos temor de Dios en la presencia del Señor. Tengamos temor de Dios cuando se canta, se alaba, cuando hay predicaciones y enseñanza de la palabra. Por favor, este lugar no se puede entrar con otra intención que rendirle culto a Dios. A este lugar no se puede entrar para tomar un tiempo de diversión y andar con mensajitos entre unos y otros y riéndose en la presencia de Dios. Dios es celoso. Dios es celoso de su lugar. Estamos pisando lugar santo porque la iglesia que es santa está presente. Guarde su lengua, guarde lo que está haciendo. Cuidado con lo que haga. Apague ese celular, por favor.
Aquí no es lugar para mandar mensajitos y cosas risueñas, y menos para ver lo que acontece afuera. Menos para ver lo que está pasando en otros lugares y cosas del mundo presente aquí. No es el lugar. Tenga temor de Dios para eso. No viene acá para buscar una chica. No viene acá para hacer contactos, para tener una pareja. No hay tal cosa. Dios le puede dar, pero que si Dios se la dé, no la busque usted. Si es soltero, por supuesto. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo en el pasaje de Zacarías 12? En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. En aquel día, aunque los pueblos se levanten, aunque haya oposición, aunque los enemigos vengan en contra, si estás morando en la casa de Dios, Dios te va a defender. Si entras en la casa, Dios te va a proteger tu casa personal. Hacele bien a la casa de Dios y Dios se va a encargar de tu familia. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122. Oh Jerusalén, donde están las sillas del reino. Y ahí justamente se habla de lo que significa Jerusalén en el propósito eterno. ¿Cómo sigue diciendo aquí? Que Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, quizás tú has venido con pocas fuerzas, tú has venido sin saber cómo enfrentar la vida y tantas dificultades, inconvenientes. Pero si vienes con ese temor de Dios en tu corazón y pones tu corazón en la casa de Dios y tu corazón es ensanchado para recibir palabra de Dios, dice que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo de dificultades y problemas será como David. Y la casa de David como Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová estará delante de ellos. Como David, como David. ¡Aleluya! Porque Jesús es el hijo de David. David venció a Goliat, pero Jesús venció a Satanás. A la misma muerte, y no hay temor delante de él. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora Jerusalén entonces es lugar seguro. Pero Jerusalén es vida para el cuerpo. También queremos añadir esto. Jerusalén es vida para el cuerpo. ¿Y cómo funciona esto? Algo para reflexionar. Si hay pastor, es que hay rebaño. El rebaño no existe por causa del pastor. A ver, para que alguien se desarrolle, sea útil en la obra de Dios. Si hay pastores, porque hay rebaño. Y si hay pastor y rebaño, es que hay redil. Esa es la Jerusalén. Y quiero que oigas bien lo que inclusive estamos compartiendo con las iglesias. Esto es lo que Dios quiere traer a las iglesias. Este es el mensaje que tenemos en nuestra declaración de fe. Porque la palabra de Dios nos habla del lugar de Jesús. Y eso es lo que tenemos que aplicar en la iglesia local. Hay un pasaje en Juan capítulo 10, donde Jesús habló, y dice la palabra ahí en Juan capítulo 10, a partir del versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y volvió Jesús a repetir ahí, diciendo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y siguió diciendo Jesús en ese pasaje de Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces lo que sabemos y es lo que estamos enseñando. Si hay pastores porque hay rebaño, y si hay rebaño es porque hay un redil. Esa es la Jerusalén que Dios nos ha dado. Y Jesús expresó estas dos verdades y las enfatizó. Donde Él dijo, pero yo soy la puerta. La primera cosa que Él dice, yo soy la puerta. Y eso significa que no se puede obviar, no se puede dejar de lado, no se puede ignorar lo que es la puerta del redil. Porque los que no entran por la puerta, dice, son salteadores, ladrones, que vienen para hurtar, matar y destruir. Entonces para Dios es muy serio la vida de sus ovejas. Entonces Dios lo primero que enseña es que hay una persona que ocupa ese espacio de puerta. ¿A fin de qué? De que dentro del rebaño está el pastor. Si hay pastor es por causa de que hay ovejas que atender. Por eso el pastor es puerta y es quien apacienta las ovejas. Jerusalén tiene pastor. Jerusalén tiene pastor. Nuestra Jerusalén aquí tiene pastor. Y eso es lo que Dios quiere que exista en cada lugar, en cada rincón de este planeta, donde hay un grupo de personas que aman a Jesús. Esta es la verdad que tenemos para enseñar. Eso es lo que está ahí en nuestra declaración de fe. Por eso es importante frente a esta verdad ir al libro de Números, capítulo 27. Números capítulo 27. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, mira Moisés, ahí está el cumplimiento de las promesas. Ahí está la tierra prometida, pero dice, tú no vas a poder entrar. Entonces Moisés, que conocía el corazón de Dios, Moisés, el hombre más manso de la tierra, Moisés que tenía un amor profundo por Dios y por su pueblo, le dice Moisés y ruega con tanta sabiduría. Y ustedes lo tienen ahí en sus Biblias cuando dice Moisés, ponga Jehová, yo no puedo, ya no puedo continuar, yo voy a salir, me quedaré acá, Dios lo está queriendo así, pero él ora y dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Sobre este pasaje Jesús, en Marcos, dice que Jesús tuvo compasión de la gran multitud. ¿Por qué? Porque los vio como ovejas sin pastor. Esa es la compasión de Dios. Y eso es lo que sentía Moisés y dijo, por favor, yo no puedo seguir, no puedo continuar, pero por favor, Dios de los espíritus de toda carne, pon a un varón sobre la congregación.
Es una persona clave. ¿Por qué? Porque Él va a salir delante de ellos y entrar delante de ellos. Él lo va a sacar y lo va a introducir. ¿Por qué? Porque toda congregación necesita tener pastor. ¿Y qué le dijo Dios? Sigue el pasaje diciendo y dice, y Jehová dijo a Moisés, no fue decisión de la multitud del pueblo, fue Dios que le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. La clave es que haya espíritu, el hombre espiritual, que tiene revelación de lo que Dios ha preparado desde su misma eternidad, lo que Dios ha cedido para su pueblo, y por eso el hombre espiritual habla las cosas del espíritu, sabiduría de lo alto. Y dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Por qué Dios no lo hizo directamente? No, Moisés, tú tienes que hacerlo. Ve ahí, llámalo, dale, dile que venga, y pon tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación. ¿Y qué dice la palabra? Y le darás el cargo. ¿Por qué? Porque el cargo lo tenía Moisés. Es muy interesante ver la historia, cómo hubo momentos cuando quisieron desconocer lo que Dios le había concedido a Moisés como pastor de Israel. ¿Y qué congregación que tuvo él? Se habla de 2 millones, 3 millones de personas, a las cuales él tuvo que llevar, atravesar el Mar Rojo y entrar en el desierto. Y ahí estaba Moisés y él era el que tenía el cargo. Como hemos dicho en otras oportunidades, hay quienes se opusieron a eso. Lo hemos oído en el día de ayer, como María y Aarón, que eran hermanos de Moisés. Se levantaron en contra de Moisés. Lo juzgaron, lo criticaron, hablaron mal. Y Dios tuvo que llamarlos delante del santuario y hablarles duramente a ellos y decirles que estaban pecando. ¿Por qué? Porque Moisés tenía el cargo. Dios se lo había otorgado, se le había dado. Significó que María estuvo leprosa por 7 días, gracias a la intervención de Moisés, que oró y suplicó a Dios que le perdonara su pecado. Pero tuvo que llevar su lepra durante 7 días hasta ser limpia. Un Coré, cuando se levantó en contra de Moisés, diciendo, yo también puedo usar esta vasija para presentar ese perfume delante de Dios. Yo también puedo hacerlo, y junto con su familia. La rebelión de esta familia, ¿qué significó? Que Dios defendió a Moisés y la tierra los tragó y fueron vivos al Seol. Moisés, que levantó los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. ¿Por qué? Porque era importante que la carga la llevaran también juntamente con él. Y los organizó de tal manera, es interesantísimo ese pasaje, que David después lo utilizó. ¿Por qué? Porque supo poner responsables a cargo de grupos a fin de llevar la tarea, a fin de que el pueblo no desfalleciera. Aunque él levantó todos estos jefes, sin embargo el cargo lo tuvo Moisés. En un momento dado de gran desánimo, el espíritu que estaba en Moisés dijo, ¿qué puedo hacer, Señor, ahora? Y Dios dijo, mira, levanta a 70 hombres, búscalos ahí, hazte una lista y llámalos que vengan a la puerta del tabernáculo. Y yo haré que el espíritu que está en ti sea trasladado a ellos. Y así fue, porque Moisés era profeta. Y los 70 comenzaron a profetizar, 68 ahí en el tabernáculo, en la puerta del tabernáculo, y 2 en la tienda que se habían quedado. Siempre hay algunos demorados. Pero también el Espíritu Santo fue a ellos y comenzaron a profetizar y a profetizar y profetizar. ¿Por qué? Porque era el espíritu profético
profético que estaba en Moisés, ahora estaba en todos ellos. Pero el cargo lo tenía Moisés. Podían profetizar igual. Podían hablar las mismas palabras de Moisés. Pero el cargo lo tenía Moisés. Y por eso Dios le dice, tú le vas a dar el cargo. Yo te lo di. Entonces, búscalo, Josué, llámalo delante de la congregación, delante del sacerdote Eleazar, y pon tu mano y traspásale el cargo. Ahora, ¿qué significaba eso? Es muy interesante. Dice, y pondrás de tu dignidad sobre él. Hay dignidad en el cargo. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¡Hey! Para que toda la congregación le obedezca. ¿Qué tenía que hacer Josué? Dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Presten atención, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahora qué interesante, ¿no? Dice, Moisés hizo como Jehová le había mandado, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces Moisés hizo lo que él mismo supo que tenía que hacer, porque Dios le dijo lo que tenía que hacer. Ahora observemos este pasaje, por favor. Porque esto es lo que vamos a enseñar, esto es lo que vamos a compartir con las distintas iglesias, congregaciones, lo tenemos que saber. Tiene que ser parte de nuestra vida. Hay 5 consideraciones u observaciones de este pasaje. La primera de ellas, para que haya ovejas, para que las ovejas no sean sin pastor, es necesario que haya pastor. Dios ama a su pueblo y sabe que no puede haber gente sin pastor, porque van a vagar, no van a tener cobertura, no van a tener protección. Ahora, lo que la palabra nos enseña es que el cargo de pastor es conferido a una sola persona. El cargo de pastor es algo que Dios ha determinado concederle a una persona. Donde hay una congregación, tiene que haber un pastor. No un conjunto de personas, no un equipo que todos son iguales. Ahora, que es interesante observar en este pasaje, que en aquel que tiene el cargo está presente una necesaria dignidad para que haya obediencia. Entonces busqué de qué habla esta palabra dignidad. Esta dignidad que tenía Moisés habla de grandeza, quiere decir forma y apariencia imponente, gloria, glorioso, grandeza, honor, honra, magnificencia, majestad, alabanza, dignidad noble. Qué tremendo todo lo que abarca esta palabra. Moisés lo tenía esta dignidad y por eso el pueblo se sujetó y le obedeció a Moisés. Pero ahora que Moisés quedaba atrás, ese cargo lo tenía que traspasar a Josué. ¿Para qué? Para que el pueblo fuese un rebaño con pastor. No ovejas sin pastor, sino ovejas con pastor. ¿Y eso qué significaba? Que esa dignidad de Moisés era necesario que fuera traspasada a Josué. Va más allá de la persona. El cargo, cuando alguien tiene encargo, tiene dignidad. Hay algo que Dios le ha conferido. Hay algo que no es algo propio. No lo ha elaborado el hombre.
No es algo que el hombre puede decir, lo logré, lo hice a través de mi esfuerzo, de mi sacrificio. No, Señor. Y todo pastor tiene que asumir ese lugar. Todo pastor tiene que entender el lugar que tiene de honra delante de Dios y delante del pueblo. Por eso su vida tiene que ser limpia. Su vida tiene que ser irreprensible, sin mancha, sin contaminación. Identificándose con el hombre espiritual como hablamos esta mañana. No con el hombre carnal. No es digno que un ministro de Jesús se comporte con celos, contiendas y disensiones, que haya partidismo en su corazón. No puede dejarse usar para ese fin. Todo ministro tiene que saber que hay una dignidad y que esa gracia de Dios es lo que permite que el pueblo responda en obediencia. ¿Por qué? Porque es un asunto de fe, no es un asunto de voluntad. No es un asunto de simpatía. No es un asunto de que la persona sea muy chistosa o que imponga respeto. No, Señor. Por eso el pasaje de Isaías 42, cuando habla del ungido del Señor, en quien está reposando el Espíritu de Dios, dice, pondré mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Y entonces describe que esa dignidad, esa unción, hace que él no tenga que imponerse. Y dice, no alzará su voz ni la hará oír por las calles. No la gritará, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare. No es asunto de fuerza, no es asunto de lo que el hombre puede proveer por sí mismo. Hay una dignidad que viene de Dios. Y esto es lo que está presente en la iglesia de Cristo. Aquí en Argentina y en cualquier nación. Y eso es lo que tiene que estar presente en el pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, este es un punto tan fuerte y difícil para algunos. Me ha tocado ministrar pastores en distintas partes de nuestro país. En el exterior. Y si hay algo que a veces costaba y a veces cuesta, es hacer entender que el pastor tiene una palabra de Dios, que es lo que habilita los hechos de Dios. Y hay quienes no entienden eso y piensan que el pastor es uno que está ahí para ser el mandamás, para no usar otra expresión. Y no es así, es bíblico. El pastor tiene que asumir esa dignidad. El pastor tiene que saber que de su boca tiene que haber una palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, del dicho, es lo que va a permitir que algunos salgan y otros entren al dicho de él. Eso es lo que a veces hay personas no entienden y dicen, ¿por qué me tengo que sujetar a este pastor? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo tengo capacidad para desarrollarme como un líder y tener un liderazgo. Yo tengo capacidad para predicar y cantar y tocar instrumentos y ser un buen músico y cuantas cosas más. Yo no necesito estar sujeto a nadie. Y eso significa que se están cavando el foso. ¿Por qué? Porque Dios no va a respaldar esa acción. Por más que quiera, por más que se esfuerce. Por eso estamos buscando y pidiendo que Dios traiga temor de Dios. Que en las congregaciones haya temor de Dios. Y que reconozcan el orden divino. Los pastores no son de segunda clase. Los pastores no son un grupo de personas sin respeto y sin consideración. No están para llenar un espacio ahí cuando pueden. Hay una dignidad que tiene que ser respetada porque ahí va a estar la obediencia. Quien respete al pastor es donde va a experimentar que la gracia de Dios va a operar en su vida, que va a ser fácil para él obedecer lo que dice la palabra. Va a ser fácil para él responder a la fe y ser obediente a la fe. Pero quien se levante en contra del pastor, sea quien sea, va a haber dureza de corazón, rebeldía y oposición y no va a poder experimentar la gracia de vivir en la voluntad de Dios. Y cuando quiera salir por su propio medio, no va a ser bueno. El devorador va a estar para devorarlo. ¿Por qué? Porque no tendrá protección. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, esto es palabra de Dios. Dice al dicho de Él, entrarán y saldrán.
Al dicho de Él van a salir y van a entrar. No es asunto de que el pastor es que ejerce la voluntad de los demás como quiera. No, Señor, pero hay una palabra de bendición. Por eso la palabra de Dios dice: sujetad a vuestros pastores. Hay una necesidad de eso en el orden cabeza-cuerpo. Y qué interesante en este pasaje que hemos mencionado, que dice que el mandamiento es de Dios. Es mandamiento de Dios. Es mandamiento de Dios. Es mandamiento de Dios. Es mandamiento de Dios. Sea que lo entienda o no lo entienda, sea que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es mandamiento de Dios. Y así nos toca vivir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por amor de Sión, no callaré. Por amor de Jerusalén, no descansaré. No descansaré. Eso significa que hay una actitud, una voluntad, una dispuesta en fe para avanzar conforme a las Escrituras. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación, se encienda como una antorcha. Es el mensaje de restauración para nuestro país. Es el mensaje de restauración para las naciones. Porque Dios viene a visitar a su iglesia. El Señor viene a visitar a su iglesia. Y nos toca a nosotros ser mensajeros. A levantar nuestra voz y decir: he aquí el Dios vuestro. He aquí el Señor viene con recompensa y con paga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Den un fuerte aplauso a Jesucristo entonces. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Póngase en pie. El renuevo es vida. Dígalo conmigo. El renuevo es vida, es sanidad y es plenitud. Otra vez. El renuevo es vida, es sanidad y es plenitud. Otra vez. El renuevo es vida, es sanidad y es plenitud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso a Jesucristo.